La verdad que, bueno, el tema de la eutanasia, un poco como recién, digamos, estaba ampliando el panorama el obispo, digamos, roza diferentes aristas, ¿no? Tanto una arista, bueno, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista de la fe, ¿no? Con lo cual es un tema bastante delicado y hoy nos convoca a hablar un poco sobre cómo se está abordando desde la política argentina. Pero antes quisiera hacer una especie de disquisición entre lo que sería la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que ahí sí hay que hacer una salvaguarda. Comentarles que en marzo del año pasado se presentó una iniciativa de parte de Uruguay, de manos del diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, presenta este proyecto de ley titulado justamente Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido, y se abre una especie de debate muy fuerte, muy frondoso en Uruguay, un debate público, medular, en torno a cuál es la decisión sobre la muerte de una persona cuando realmente está padeciendo una enfermedad incurable, ¿no? Cuando hay un sufrimiento que se torna en irreparable. Entonces ¿la muerte digna es o no éticamente correcta? ¿La muerte digna es viable? ¿Tiene que estar regulada? ¿Tiene que estar avalada? ¿Tiene que estar despenalizada? Esas son la serie de incógnitas que se abren en torno a la famosa muerte digna. El artículo primero de este proyecto, impulsado en Uruguay, dice que se exime de responsabilidad al médico que justamente viene actuando de conformidad con disposiciones de la ley, donde existe una persona mayor de edad, psíquicamente apta, o sea, es importante que la persona tenga una actitud psíquica para prestar consentimiento, que está padeciendo una enfermedad con patología terminal, que es irreversible, que es incurable, y está afligida por sufrimientos que son insoportables. Entonces, decide esa persona bueno, poner fin a su vida o bien solicita una ayuda para darse muerte, ¿no? Y ahí es donde estamos hablando de una voluntad de quitarse la vida, ¿no? Y cómo el médico tiene que asegurar que no se, digamos, que se evacuaron todos los mecanismos médicamente, digamos, plausibles en torno a evitar que la persona llegue a esa situación, esa decisión. La sedación paliativa es uno de las aristas que se aborda y que también, en definitiva, termina con la muerte del sujeto, ¿no? Tanto lo que es eutanasia como sedación paliativa, el resultado es el mismo, pero varía el procedimiento. En una sedación paliativa existe una especie de ajuste a los fármacos sedantes, ¿no? Que no se está diciendo que a la persona se le aplica una cantidad de fármacos para que termine de manera directa con su vida, que ahí sí estaríamos hablando de eutanasia, sino que se lo acompaña en un procedimiento con una serie de sedantes para que no esté sufriendo bueno, el día a día de una agonía constante y se lo va monitoreando, ¿no? Entonces se le va administrando fármacos que de alguna manera hacen que sea más aliviado el recorrido que está teniendo esta persona en un sufrimiento realmente irresistible, ¿no? Obviamente que el resultado de una u otra manera es la muerte final, es el deceso del sujeto. La diferencia de la persona, la diferencia justamente es que existe una progresión, ¿no? En el caso de la sedación, ¿no? Estamos hablando de una disminución en el uso de la conciencia del enfermo, o sea, poco a poco al aplicarse esos sedantes se le va reduciendo la capacidad que tiene la persona, el enfermo, en ser consciente de lo que viene padeciendo, ¿no? Y llegado el caso, en un momento determinado, bueno, ya no goza de vida, ¿no? Es un alivio, si se quiere, sistemático a ese sufrimiento, ¿no? Yo quiero hablar de esto porque la sedación, justamente, digamos, fenómeno, lo que es la sedación paliativa, es una de las aristas que también se contempla, que hay países que también lo están evaluando, por eso lo estoy introduciendo. O sea, una cosa es la eutanasia y otra cosa es la sedación paliativa. Por eso es interesante que lo podamos comprender. Bueno, en definitiva, quiero también comentarles un poquito la diferencia. Primero ya entonces hablamos del tema de las diferencias y ahora quiero comentarles cómo esto está abordado internacionalmente. Bueno, en este momento tenemos prácticamente 7 países que tienen eutanasia legal, que es totalmente legal. El país, digamos que realmente fue el puntapié inicial fue de los Países Bajos, ¿sí? En el año 2002, donde legalizó la eutanasia, es totalmente legal. Bueno, y hace muy poquito, estamos hablando de prácticamente, esto fue, les voy a decir exactamente la fecha, en marzo de este año salió la aprobación de parte de España.
Y esto es interesante porque es el primer país católico en lo que es Europa que de alguna manera avala la eutanasia, ¿no? Así que esto fue como una especie de estruendo o bomba dentro de lo que es la Unión Europea. Entonces hablamos recién justamente de Países Bajos, año 2002, después tenemos, que eso fue en abril del 2002 que se aprueba, le sigue Bélgica, que prácticamente ahí pegadito arrancó en ese mismo año, Bélgica, le va a seguir Luxemburgo, donde se legaliza justamente la eutanasia en marzo del 2009, donde los pacientes que están en un cuadro, digamos, de enfermedad terminal, tienen la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de 2 médicos, intervienen 2 médicos, sí, hay un panel de expertos y pueden solicitar justamente que puedan, digamos, acogerse a la eutanasia para poner fin a su vida. Y en Colombia, en el año 1997, la Corte Constitucional declaró justamente inconstitucional el delito de homicidio por piedad. O sea, fíjense el cuadro, delito de homicidio por piedad, ¿no? O sea, lo declaró inconstitucional, ¿no? Con lo cual, de alguna manera se está, digamos, encuadrando legalmente en un escenario donde Colombia también, hoy por hoy, sigue habiendo un debate sobre la eutanasia sí o la eutanasia no, ¿no? Bueno, esa polémica, también se abrió en el ámbito de qué pasa con la demencia senil, qué pasa con aquellas personas que realmente tienen un cuadro de demencia y que prácticamente no pueden prestar consentimiento, y bueno, es difícil cómo hacer para tomar, digamos, una vía desde el punto de vista de la medicina para poner fin a la vida de esa persona cuando no hay, digamos, no se presta el consentimiento. Y ahí sí es un cuadro que no encajaría dentro de lo que sería la eutanasia, porque recordemos que se requiere, prestar consentimiento. Por otra parte tenemos a Canadá. En Canadá es denominado esta figura legal asistencia médica para morir, ¿sí? Que fue legalizada en junio del 2016. ¿Sí? O sea, se pide médicamente una asistencia para morir. Que aquí también quiero que hagamos una diferencia entre la eutanasia, donde se requiere justamente de un médico que intervenga, y por otro lado tenemos el suicidio asistido. En el suicidio asistido es el paciente mismo el que termina con su propia vida, pero solicita una asistencia para poner fin a sus días, ¿sí? En el caso de la eutanasia es una intervención del cuerpo médico a través de un determinado medicamento que, digamos, tiene fines letales y, digamos, se requiere la intervención de un tercero. En tanto que en el suicidio asistido es el propio enfermo el que se autoproporciona ese medicamento para poner fin a sus días, pero se requiere una asistencia de un tercero. En ambos cuadros vemos justamente la muerte como, digamos, como una situación donde sea que intervenga un tercero o sea que otro opere como una, digamos, sea el mismo enfermo el que sea el protagonista de su propio deceso, aún así interviene un tercero, ¿no? Muy bien, después el otro caso es Nueva Zelanda, que fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referendo, o sea que se hizo una especie de consulta pública a toda la ciudadanía sobre qué expectativas tenían, se realizó justamente a finales del año 2020, se consultó, y la mayoría de los votantes apoyó esta medida, la medida de la eutanasia, y abrió una serie de puertas, digamos, a un proyecto que finalmente entró en vigor el 6 de noviembre de este año. O sea, el 6 de noviembre de este año, esto es una nota que sacamos reciente de la BBC, o sea, estamos hablando del año pasado, que entró finalmente a aprobarse. O sea, a fines del 2020, Nueva Zelanda se suma al país número 6 que legaliza la eutanasia, ¿no? Después de 12 meses de recuento de votos, finalmente se terminó aprobando. Ese es un poco el panorama internacional sobre el cual se está montando este escenario, que tiene como telón de fondo, me gustaría hablar de una palabra que está vinculado a la cultura de la muerte, ¿no? Porque aquí estuvimos hablando de una situación que está vinculada a cómo hacemos para coexistir en un escenario donde la persona ya, digamos, padece un nivel de sufrimiento tan alto que realmente no quiere continuar con ningún tipo de tratamiento para seguir prolongando su vida, y eso se llama distanasia. La distanasia significa extender la vida innecesariamente. O sea, toda extensión de la vida de manera innecesaria, o sea, la persona cableada de manera artificial, o la extensión y la intervención de la mano del hombre, le hace medicina, de manera tal que la persona pueda extender sus vidas
de una manera totalmente dolorosa, pone en una balanza dónde está la capacidad que tenga ese sujeto para decidir por cuenta propia no continuar así hasta el fin de sus días por una cuestión de tratamiento prolongado justamente de un dolor que no lo puede llegar a sobrellevar. Y por otro lado, el dilema ético, el dilema moral, el dilema de la fe, si se quiere, y también de la propia medicina, de ser parte, de intervenir, porque recién hablamos del suicidio asistido, donde interviene un tercero, en este caso el cuerpo médico, que le da todas las indicaciones para que ese enfermo realmente termine su vida. O sea, el protagonista es el enfermo, pero en realidad hay un tercero que digamos, le está dando todos los medicamentos para que termine con su propia vida. En definitiva, es prácticamente, hay digamos, una participación de un tercero. Lo que pasa es que se llama suicidio asistido. Y después la eutanasia ya directamente está el cuerpo médico terminando con la vida de ese sujeto. Entonces, en el medio está este dilema de sobre qué pared hay que recostarse. Ahora vamos a ver desde el punto de vista espiritual, porque por eso hablamos de la famosa cultura de la muerte. La vida, para Dios, justamente es algo sagrado. O sea, fíjense lo que dice la palabra, y ahí un poco les quiero compartir, los quiero llevar a lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿hoy no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque sabéis que fuimos comprados por precio glorificado a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa? Que toda la creación pertenece a Dios. O sea, cada uno de nosotros fuimos diseñados, dice la palabra de Dios también, que antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, mi embrión vieron tus ojos. O sea, existe un plan y un diseño de Dios, y Dios es el que nos da la vida, y Dios también es el que la quita. Y cuando hablé de la cultura de la muerte, esto está vinculado a todo un ideario, porque justamente no es casualidad que en estos momentos estemos debatiendo estos temas. Como dije, desde el año pasado hubo iniciativas de Uruguay, que es el país más cercano que tenemos aquí, y existe esta filosofía donde está el tema esto del aborto, está el tema justamente ahora de la eutanasia, del suicidio asistido, de los cuidados paliativos, pero ¿cuál es la visión y qué es lo que realmente Dios contempla para cada uno de nosotros? Recordemos que nosotros somos creación de Dios. O sea, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, somos parte justamente y somos parte de un diseño perfecto. Ahora bien, cuando una persona llega a un límite de intolerancia hacia el dolor, cuando una persona ya perdió las esperanzas o la expectativa de seguir luchando por la vida, porque ya llegó a un nivel donde literalmente ya no quiere continuar más siendo a veces carga para la familia, carga para sí mismo, y no quiere terminar los últimos días de su vida en un estado que ya sería una distanasia, porque es vuelvo a decir, una extensión de la vida de manera innecesaria. Bueno, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos como cristianos? Ahí es donde justamente está la oración. Ahí es donde decimos, bueno, Señor, yo te entrego la vida de esta persona en tus manos, y así como vino al mundo, yo te pido que parta en paz, que realmente si está en tus planes, que ya no continúe en esta lucha, y automáticamente cuando hacemos, digamos, ese acto de fe, es automático, porque hay muchas veces que somos nosotros los seres humanos los que libramos una batalla en torno a esa distanasia, porque a veces son los seres queridos, está el enfermo que no quiere saber nada con continuar vivo. Recordemos que una persona que renuncia a la vida, una persona que dice hasta acá llegué, que ya no tiene voluntad de levantarse de una cama, y esto ya saquemos del lado de la eutanasia, llevamos a una persona que está en un cuadro profundo de depresión, en un cuadro que realmente ya no tiene una expectativa de continuar al día siguiente. ¿Cómo hace la familia, el círculo íntimo, para que esa persona realmente encuentre un leitmotiv, digamos, un motivo de existencia? Bueno, ahí es donde ya no se puede confrontar humanamente con la persona, porque hay una cuestión ¿cómo se podría explicar? De un nivel de conocimiento que tiene la persona sobre su propia situación, que realmente está condicionado y velado por el punto en el que se encuentra, sea una depresión aguda, sea una situación de enfermedad crónica, una enfermedad que totalmente ya sabe que lo está llevando día a día tras la muerte, o que está en una situación de asistencia médica permanente, que si no
sin esa asistencia no estaría viviendo, porque hay una extensión de la vida totalmente innecesaria. Ahí es donde tiene que operar el plano de la fe. Entonces, lejos de los seres queridos, y esto por eso lo quiero mencionar este tema, porque en contadas ocasiones los seres queridos son los que terminan reteniendo a esa persona. Si la persona decide que quiere partir, para no colocar en un plano delicado, que también lo coloca entre la espada y la pared, a ese familiar que no quiere practicar la eutanasia, a ese familiar que no quiere ser partícipe del suicidio asistido, a ese familiar que no quiere saber nada con estos cuidados paliativos, ¿sí? Que están extendiendo los límites, digamos, de tolerancia al dolor, pero con sedación constante. Entonces, para no colocar en esa situación delicada también a los familiares, son los familiares los que tienen que soltar la vida de esa persona. ¿Pero cómo se la suelta? En el espíritu, no humanamente, porque si no también van a encontrar ese enfrentamiento moral de qué hacemos con este ser querido. Entonces, el ser querido que ya decidió dejarse morir, o directamente que no sigue luchando porque está en una situación donde ya físicamente no puede tolerar la franja, digamos, tolerable en lo que es el dolor, ¿no? Entonces, coloquémonos en la piel de esa situación y también coloquémonos en el lugar de decisión que tiene que tomar el entorno íntimo, porque acá lo que se está poniendo en tela de juicio, en realidad, es el entorno familiar, porque en definitiva, cuando hablamos de suicidio asistido, también hay un entorno de seres queridos que realmente también está siendo parte de esa decisión. Y lo mismo pasa con la eutanasia. Por eso es interesante hablar de cuál es la perspectiva también de la familia. En ese sentido, creo que es fundamental la llave que está vinculado a cómo soltar a la persona no humanamente, sino desde el punto de vista espiritual, y cómo se la suelta cuando se entrega a la persona en manos de Dios. Y ahí sí es central, digamos, un hilo conductor que a nosotros de alguna manera nos identifica y está vinculado con la vida eterna. Una persona que está maniatada a la vida del otro, una persona que no la suelta, que no suelta a ese ser querido, que no suelta la circunstancia, lo que está haciendo, en realidad, en el fondo, de plano, es rechazando la vida eterna. Esa persona en realidad lo que está haciendo es negando la creencia de que existe la vida eterna, de que existe justamente la verdadera vida, porque digo, esto vamos a convenir en algo, estamos de paso. Acá donde estamos, todos estamos de paso con ropa prestada, con cuerpo prestado, con todo prestado, porque digo, ¿qué nos llevamos a la tumba? No nos llevamos nada, no nos llevamos la casa, no nos llevamos el título universitario, no nos llevamos al esposo, a la mujer, a los hijos, no nos llevamos absolutamente nada, porque dice la palabra, del polvo vinimos y al polvo volvemos, o sea, vinimos desnudos y nos vamos desnudos, pero lo que vive, la vida eterna, es la esencia espiritual de la persona. Entonces, una persona que a partir de esta sedación paliativa, de los cuidados paliativos, de la distanasia, lo que está de fondo en realidad es la negación de la creencia de la vida eterna. Fíjense lo central de lo que estamos discutiendo acá. Entonces, si realmente nosotros, como recién habíamos hablado, desde esta agrupación, desde CEJUS, vamos a convenir que no nos aferramos a la vida como algo al cual afanarse. Afanarse vale decir preocuparse, ¿no? Sino que no tiene que ver con lo terrenal, sino que tiene que ver con la vida eterna, ¿no? Estamos de paso en este mundo. Entonces, bajo ese plano, nosotros desde esta cosmovisión no aprobamos la eutanasia, no aprobamos ningún tipo de suicidio asistido, porque esto va contra los preceptos de Dios. O sea, en esto queremos ser claro y tajante, al igual que el tema del aborto también, porque es nada más y nada menos que poner fin a la vida de otra persona, ¿no? Entonces, para poder colaborar con esa persona que ya tomó la decisión de partir, porque una persona que deja de luchar por la vida, una persona que deja de luchar, y cada uno de nosotros seguramente hemos pasado por situaciones cercanas de seres queridos, seguramente. Cuando la persona ya, el médico dice no, se dejó morir, es porque no tiene intención de continuar. Ahora, ¿por qué el círculo íntimo, los seres queridos, se aferran a la idea de mantenerlo en vida? Yo no estoy diciendo desconectar a la persona. Yo no estoy diciendo de, bueno, listo, desconecto a la persona y estamos legalizando el tema de la eutanasia. No. Yo estoy hablando de otro tipo de desconexión, que tiene que ver con una desconexión humana, pero en realidad es una conexión espiritual. Es entender que esa persona tiene otra vida, que es la vida eterna, y puede partir en paz. Se han visto cantidad de casos, y digamos, yo he estudiado casos así, de personas que estaban en situación sumamente delicada, que habían prestado el consentimiento y no querían continuar viviendo, hasta que los familiares decidieron hacer una oración, entregar
esa vida en las manos del Señor para que parta en paz, solamente le pidieron eso, y al otro día la persona ya con una paz tremenda partió, y no mantenerla meses y meses y meses conectada cuando ya la persona no quiere continuar, ¿me explico? Entonces ahí sí vemos el egoísmo de la familia. Entonces la decisión del enfermo y el egoísmo del círculo íntimo que es la familia. Y como telón de fondo, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, por eso es interesante que recordemos esta palabra. La cultura de la muerte es totalmente antagónica del precepto que Dios tiene respecto a la vida, ¿sí? La vida es un don sagrado, la vida es algo más, lo más preciado que tenemos nosotros, ¿no? Es justamente, es una perla que tenemos que cuidar. Entonces no somos quienes para decidir sobre la vida de otra persona. Y por último, el artículo 83 del Código Penal dice: será reprimido con prisión de 1 a 4 años al que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiera atentado o consumado. O sea, fíjense que nuestro Código Penal, porque esto, a ver, es interesante lo que estamos hablando. Esto en algún momento ya va a ser un debate que se va a abrir en toda la sociedad. Ahora estamos acercando las propuestas y es interesante que lo hablemos. Pero esto es lo que se viene, porque ya hay cantidad de países que ya lo han abordado y lo han legalizado. Uruguay arrancó el año pasado, y la situación en Argentina, el artículo 83 del Código Penal lo reprime justamente con prisión al que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo. O sea, suicidio asistido. Eso es suicidio asistido. El artículo 83 lo reprime de 1 a 4 años de prisión. Ya el suicidio asistido está reprimido. Ahora todavía no se reguló el tema de la eutanasia. Entonces, tenemos que recabar todas las herramientas para dar el debate suficiente y necesario. Nosotros desde este espacio mantenemos esta visión, pero hay que ponerse en la piel del enfermo. Hay que ponerse en la situación de esa persona que no quiere seguir viviendo y que prestó el consentimiento voluntario para decidir terminar los últimos días de su vida ya y no seguir prolongando, digamos, esta agonía. Entonces ahí es donde vuelvo a decir, lo que está de fondo en realidad es cómo la familia o el círculo íntimo, los seres queridos, sobrellevan esta situación, ¿no? Y por qué colocar, digamos, también en una situación delicada a la propia legislación o al Estado cuando termina regulando y aprobando el tema de la eutanasia. Como vuelvo a decir, de fondo existe una cultura de la muerte. Y nosotros, desde el punto de vista cristiano, tenemos otro tipo de salida, considerando que la vida es simplemente de paso, que hoy estamos y mañana no estamos. Entonces, algo pasajero, no es aferrarnos a la vida, sino entender que tenemos otro propósito de fondo que está vinculado a lo espiritual.